3. Bueno, buenos días. Vamos a seguir entonces estudiando nuestro proceso de control. Entonces, el marco de referencia que siempre debemos tener para hacer el control administrativo, pues son las diferentes fases que se llevan a cabo para llevar a cabo el proceso de control. Primero, establecer los puntos de referencia. Segundo, medir lo ejecutado. Tercero, comparar lo ejecutado con lo planeado. Cuarto, determinar la desviación. Y quinto, tomar medidas correctivas. Entonces, en estos 5 pasos se resumen el proceso de control, que en nuestro caso lo vamos a denominar proceso de control administrativo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a tener en este momento en cuenta es establecer los puntos de referencia, quiénes son en el momento de estructurar una empresa o planear la gestión de una empresa, quienes establecen los puntos de referencia a nivel general para la empresa. Entonces, es a partir de la reunión de socios que hacen un aporte general, y que ese aporte general se va a manifestar en la estructura del balance general, en el patrimonio, y asimismo estos inversionistas piden una rentabilidad por el dinero aportado. Entonces, el concepto de negocio, como su palabra lo indica, el concepto de negocio es que al hacer un aporte de dinero se está esperando que haya una utilidad neta. En este caso, pues los socios hacen un aporte y están esperando que la gestión del gerente les genere una utilidad neta. Entonces, estos son los aspectos que se tienen en cuenta cuando se hace el establecimiento de puntos de referencia a nivel general de la empresa. Para ello, pues se tienen en cuenta que la estructura del precio de venta es igual a costo más el margen de contribución. Hay que tener en cuenta que hay una fórmula del punto de equilibrio que es igual a los gastos operacionales más la utilidad neta sobre el margen de contribución. Y igualmente el gerente pues tiene que tener conocimiento del balance general, del estado de resultados. Entonces, estos son los aspectos que se tienen en cuenta, o los temas o tópicos que se tienen en cuenta en el momento de establecer los puntos de referencia a nivel general. Los gastos operacionales que se utilizan para calcular esta fórmula que se denomina punto de equilibrio, pues están conformados por los gastos de recursos humanos y por los gastos administrativos. De tal manera que hay un cuadro de control general, que es el que utilizaría el gerente en el nivel táctico. Ya sabemos que en el nivel estratégico se ubican los inversionistas, pero el cuadro de control general es el que utiliza el gerente para llevar un control de la gestión de las diferentes áreas que conforman la empresa. Para nuestro ejemplo, pues vamos a considerar una empresa que fabrica y vende teléfonos celulares. Entonces, igualmente el gerente en su cuadro de control general, pues él va a mirar las cifras generales de las diferentes áreas. Entonces, de aplicar la fórmula del punto de equilibrio, de conocer la estructura del precio de venta de lo que vende, en este caso teléfonos celulares, y conociendo las cuentas que conforman el estado de resultados y del balance general, pues un gerente puede perfectamente establecer que
de acuerdo a unos gastos de recursos humanos y de acuerdo a unos gastos administrativos y a una utilidad neta solicitada por los inversionistas, con base en estas tres cifras se puede calcular el punto de equilibrio, lo que significa que se tienen que vender o es necesario vender 437 celulares a determinado precio para poder cubrir los gastos de recursos humanos, los gastos administrativos y generar la utilidad neta esperada por los inversionistas. Entonces, establecer los puntos de referencia en nuestra estructura de cuadro de control, pues se ubica y se localiza en la fila que se denomina planeado. Planeado sería establecer los puntos de referencia. De tal manera que se requiere vender 437 celulares para poder generar una utilidad que solicitan los inversionistas de 15 millones de pesos y cubrir los gastos de recursos humanos y los gastos administrativos. Por supuesto, para poder vender estos 437 celulares es necesario que el área de producción los fabrique. Entonces ya tendríamos nuestra primera parte diligenciada del cuadro de control general, que es el que utiliza el gerente. Ahora tendríamos que ir al nivel operativo para establecer los cuadros de control a nivel operativo, más específicamente. Entonces, aquí en el cuadro general dice que los gastos administrativos ascienden a 8.920.000. Cuando vamos a observar el cuadro de control del área administrativa, vemos que estos 8.920.000 pesos se desglosan en el canon del arriendo, en lo que estimamos se va a gastar en teléfono fijo, en lo que se estima se va a gastar en teléfonos celulares, en energía, agua, mantenimiento e internet. Claro que en una empresa hay mucho más gastos, pero para este ejemplo solamente vamos a utilizar considerar apenas estos gastos. Luego, esto es lo que se está estimando, se debe gastar durante el mes planeado. Entonces, esos 8.920.000 van a aparecer en el cuadro de control general en la fila de planeado. Una vez conocemos cuáles son los gastos administrativos, pues los siguientes gastos que se deben determinar son los de recursos humanos. Entonces, como tenemos una empresa con un área de producción, un área administrativa, un área financiera, una de recursos humanos y una comercial, pues se tienen que estimar los gastos que incurre el personal que se tiene en el área de producción, en el área administrativa, financiera, recursos humanos y comercial. Hagamos de cuenta que en esta empresa, pues estos son los valores que generan los gastos relacionados con el personal ubicado en cada área. Eso me da un total de 19.800.000, aparecerían en nuestro cuadro general aquí en la fila de planeado 19.800. Y como en el cuadro general dice que se tienen que vender 437 celulares, entonces vamos a observar el cuadro de control del área comercial. En el área comercial se estimó que van a ser 5 vendedores los que se van a encargar de lograr esta meta de la venta de 437 celulares. Por lo tanto, se distribuyó que cada vendedor debe vender al mes 87 celulares. Eso es lo planeado, de tal manera que esta cifra general debe coincidir con los 437 que tenemos en el cuadro de control general, pero aquí ya estamos hablando de los cuadros de control operativo de cada área. Ahora, después de que ya establecemos los puntos de referencia para cada área operativa que coinciden con los puntos de referencia consignados por el cuadro de control general que utiliza el gerente, pues el siguiente paso sería, y teniendo en cuenta el proceso, mida lo ejecutado. Entonces, a final del mes, le preguntamos al área administrativa cuánto gastó en arriendo
y el área administrativa pues va suministrando los datos ejecutados de cada ítem. Y al final nos vamos a dar cuenta que el total de gastos ejecutados fueron mayor a los planeados, pues esta cifra se tiene que consignar en el cuadro general. Entonces, los 10.270.000, la sumatoria de todos los ítems de gastos, deben ir a alimentar la fila de ejecutado del área administrativa. Lo mismo va a pasar con el área de recursos humanos. Al final del mes se le pregunta al área de recursos humanos cuánto gastó, cuánto ejecutó en relación con el personal de producción, cuánto ejecutó en relación con el personal administrativo del área financiera, y así sucesivamente, y la cifra total ejecutada del mes ascendió a 20.600.000. Ese es el que se consigna en la fila de ejecutado del cuadro general de control. Y para el área comercial hacemos lo mismo. Se le pregunta al área comercial cuántas ventas ejecutó el vendedor A, el vendedor B, el vendedor C, el vendedor D, el vendedor E, y la sumatoria de lo ejecutado lo vamos a colocar en la fila de ejecutado del control general. De tal manera que todos los cuadros de control que diseñemos deben tener columna de planeado, ejecutado, variación, indicador. También podemos mirar este cuadro de control de manera horizontal y igualmente trae la fila de ejecutado, planeado e indicador. Luego, si observamos el indicador, recordemos que los indicadores solamente tienen 3 resultados posibles. Por encima de 1, como estos, por debajo de 1, que no hay por aquí. Aquí sí hay en el área comercial, sí hay indicadores por debajo de 1 e igual a 1. Igual a 1, aquí tenemos indicadores. Entonces debemos recordar cómo se hace la lectura de un indicador por encima de 1. Entonces, un indicador por encima de 1 significa que lo ejecutado fue mayor a lo planeado. Aquí podemos ver otro, lo ejecutado fue mayor a lo planeado. ¿Cómo se hace la lectura de un indicador igual a 1? Lo ejecutado fue igual a lo planeado. Y un indicador por debajo de 1, ¿cómo se lee? Lo ejecutado fue menor a lo planeado. Entonces, en resumen, aquí tenemos lo que debemos tener en cuenta para poder diseñar nuestros cuadros de control a partir de un cuadro de control general que se desglosa en los cuadros de control particulares de cada área. Muy importante tener en cuenta que mida lo ejecutado. En la segunda fase del proceso, mida lo ejecutado. Eso es lo que hacemos al consignar las cifras en la columna de ejecutado o en la fila de ejecutado. La tercera fase, compare lo ejecutado con lo planeado. Eso se determina comparar esto con esto, lo ejecutado con lo planeado. Lo podemos comparar o con una variación absoluta o a través de un indicador. Luego sigue, determine la desviación. La desviación igualmente la podemos determinar con el indicador, si es una desviación positiva o negativa, tratándose de ingresos o de gastos. Y por último, tome las medidas correctivas. Entonces, indicadores en un contexto negativo para la empresa, pues se tienen que ir a tomar medidas correctivas. Vendedores que no lograron lo planeado, pues se tienen que ir a tomar medidas correctivas o corregir las instrucciones. Lo mismo sucederá con el área de recursos humanos. ¿Por qué estamos gastando más de la cuenta? Tomar medidas correctivas, y tan pronto se conozcan las causas, pues se toman las medidas correctivas. Lo mismo sucederá en el área administrativa. Indicadores por encima de 1 significa que lo ejecutado fue mayor a lo planeado, por lo tanto hay que averiguar las causas y con base en esas causas se toman las medidas correctivas. Entonces, en general, siempre estaremos hablando
del proceso de control administrativo mirado desde sus 5 fases principales: establecer puntos de referencia o planear, medir lo ejecutado, comparar lo ejecutado con lo planeado, determinar la desviación y tomar medidas correctivas. Por su atención, muchas gracias.